Muchas gracias, don Jorge, y siendo así, pues entonces también voy a decir que don Jorge hay que reconocerle que tuvo a su cargo la tarea de hacer que desde la judicatura se generaran los insumos que hemos empezado a ver con la anterior exposición, y que por cierto no hay un expositor de la judicatura porque habrán en temas fundamentales en el título quinto de la actividad procesal relacionados con audiencia preliminar y la audiencia oral de juicio público. Dicho esto, pues yo siento que como corredactor que soy del código, definitivamente es indispensable tener un balance muy crítico. A mí me educaron los franceses y tenía un profesor que siempre nos hacía lo que se dice en francés un bilan. Es como una especie de revisión hacia atrás de qué se hizo durante, en ese caso, el trimestre en el colegio, y nos hacía ver las cosas buenas que habíamos hecho y también las que no habíamos hecho, y obviamente las que habíamos hecho mal. Y en ese, digamos, trabajo de intercambio, siempre lo recuerdo con mucho entusiasmo, que traía un gran beneficio hacia lo que venía adelante. Yo creo que el código sí ha hecho sí hay un antes y un después del código, definitivamente. Creo que los números de doña Iliana dejan en evidencia algo importante. Sí, estamos vislumbrándose señalamientos para el 2020, pero bueno, eso significa que hay un circulante que antes de la reforma no existía. Y tal vez sí me aparto un poco con su criterio de que la oralidad no trae consigo la celeridad, porque depende de cómo la implementemos. Si la oralidad no tiene los recursos requeridos, por ejemplo, entre ellos la descentralización que ella puntualiza como una medida y que está prevista en el código en uno de los transitorios, pues evidentemente la fila, sea oral o escrito, el trámite del proceso, si los recursos son escasos, el tiempo va a ser excesivo. Pero bueno, decía don Jesús González Pérez que el recurso siempre será escaso, y pues alguna de las, digamos, lecciones que tenemos que tomar en cuenta en estos primeros 10 años del código es con cuáles recursos materiales y humanos podemos aspirar a contar hacia futuro. Ya hemos visto que en 10 años no ha habido mucha progresión en eso. Y bueno, el ambiente presupuestario en el que estamos nos anuncia que probablemente eso va a seguir siendo así. Entonces habrá que ser creativos. Y creo que efectivamente en el tribunal se ha sido en ese sentido creativos. Pero bueno, creo que ahora también le corresponde un poco al legislador, en el ambiente en el que estamos 10 años después de la vigencia del código, pues valorar algunos ajustes que son evidentes y que no fueron en algún momento o en el momento de la redacción considerados porque pues no estaban en la agenda. Dicho esto, empiezo por el artículo 49 del código, que si bien es cierto dice algunas cosas de lo que hoy es el expediente digital, y recuerdo muy bien que fuera una iniciativa en ese momento de don Luis Paulino Mora que se incluyera eso porque era una de sus metas, introducir el trámite digital de los procesos. Me parece que ya con la experiencia que tenemos, no de 10 años, pero sí de algunos, yo creo que ya casi más del año, de haberlo implementado, pues surgen algunas circunstancias que merece la pena regular en ese artículo 49, que sigue hablando de escritos presentados en copias físicas, también habla de soportes digitales, pero me da la impresión de que está redactado como si siempre siguiéramos con un trámite físico del expediente y que se aportara dentro de ese trámite físico documentos digitales. Parece que esa norma deberíamos reconsiderarla
ya con el beneficio de la experiencia del trámite digital de los procesos, y cuestionarnos temas como, bueno, si subo los escritos y si subo los documentos electrónicos a la nube, pues será necesario presentar las copias físicas que ahí se mencionan y que he visto reclama la Procuraduría General de la República en algunos procesos para decir, bueno, no se aportaron las copias, y no solo la Procuraduría, también algún litigante por ahí he visto diciendo lo mismo. Bueno, si eso está en la nube, diría yo que pues ya ese criterio, esa exigencia de las copias, aparte de que es de difícil cumplimiento, y cuando uno las presentan se extravían en el tribunal si es que las reciben, pues esa norma pareciera que, a propósito, reitero, de la realidad del expediente digital, parece oportuno que se pondere en esa nueva realidad. Hay otro aspecto que de lege ferenda, porque ese es el objeto de estas mesas redondas, que quería comentar, es el relacionado con el auxilio ante causam del tribunal a los efectos de obtener una copia del expediente administrativo. El código, como se ve, tiene múltiples artículos referidos a ese tema. ¿Y por qué? Porque a propósito de la redacción siempre se dijo, bueno, hay grandes dificultades para obtener la copia del expediente administrativo. Y si, como dice el código, si yo la aporto, se reduce el plazo para contestar la demanda, pues hay un incentivo para que la administración no me entregue esa certificación. Se pensó también en el tema de la certificación notarial, pero en la práctica, como que esa certificación notarial no le merece tanta fe al tribunal o a algunos jueces de trámite, y de pronto el que se dé el plazo de 15 días es una tarea realmente escasa, es decir, no es usual que se decida eso, a pesar de que se aporte la copia del expediente administrativo, sea certificado notarialmente o por la propia administración. De modo que por ahí percibo que quizá haga falta que la norma sea más terminante para que la circunstancia del acceso al expediente mediante auxilio del tribunal ante causam sea realmente más expedito. Y es que he visto circunstancias donde el tribunal le dice a la parte, tráigame una certificación donde diga a la administración que no le dio el expediente. Bueno, para tener yo eso, voy a tener exactamente o más dificultades que obtener el expediente. Entonces, al final, esa norma pierde el sentido. Claro, aquí uno dice, habrá que reformarla, la norma, o reformar a quienes que la aplican, ¿verdad? Es decir, ¿será que no la están aplicando adecuadamente? Obviamente lo que uno requiere es un auxilio judicial, y si acude al tribunal, pues no lo hace por el ejercicio inútil de hacer perder el tiempo al tribunal, lo hace porque hay una obstaculización al acceso del expediente administrativo. Pero lo planteo porque en este ambiente de lege ferenda, pues quizás es que haga falta alguna precisión donde se diga lo que uno quizá creyó innecesario decir para que, con todo respeto, sea una norma anti-interpretación restrictiva del juzgador respectivo. Obviamente hay una evidencia clara de que la administración es reacia a resolver peticiones, por eso tenemos la cantidad exorbitante de amparos de legalidad, y una de las peticiones que suele no ser resuelta en tiempo es la del expediente administrativo. Y muchas veces, y es un tema, una experiencia de litigante, a veces termina uno dándose cuenta que es que no existe expediente administrativo, y entonces cuando uno lo pide empiezan a conformar un expediente administrativo que originalmente no existía. Pero si esa es la circunstancia, el auxilio ante causam siempre tiene importancia porque conllevaría a una evidencia, la evidencia de la inexistencia del expediente administrativo, que en un litigio podría llegar a tener evidentemente una consecuencia importante ante la carencia de esa pieza que es exigencia de ley. De modo que por ahí en esas normas tal vez haga falta alguna precisión mayor
para que quede claro el alcance, la celeridad y la oportunidad de ese auxilio ante causam para obtener copia del expediente administrativo. Hay otra norma que a mi juicio merece una precisión o un ajuste, y este es un ajuste mayor porque no es solo agregar un inciso, sino que tendría una consecuencia hacia futuro. Cuando se redacte el código se dijo no hace falta exigir que se cuantifique el proceso. Pero bueno, como les decía, eso se hacía desde el punto de vista teórico de que se tenían recursos suficientes para no tener que deslindar la competencia de la sala primera en los procesos de mayor y menor cuantía. Pero evidentemente la experiencia nos dice que la sala primera hoy, sin que funcione el Código Procesal Civil nuevo, está colapsada, y está colapsada porque el Código Procesal Contencioso Administrativo generó el efecto deseado, es decir, se llega rápidamente al fallo, tan rápido que la sala primera no tiene capacidad para resolver los recursos de casación que esto viene generando con el tiempo. Entonces, a mi juicio, no es mi tema, pero aquí habría que empezar con ponderar el interés en vista de la escasez de recursos que vamos a tener con el tema de casación, que es de muy difícil superación. Crear una sala solo contenciosa no era una posibilidad hace 10 o 12 años, menos ahora. Pues sería exigir la cuantificación del proceso, no porque sea un ejercicio realmente útil desde otra perspectiva, sino exclusivamente para empezar a ir deslindando qué tiene casación y qué no tiene casación. Y también deslindando qué podría eventualmente ser tramitado por un juez unipersonal, como en el modelo español que el profesor Quintana hoy explicó en la mañana, y que doña Iliana también mencionaba. Es decir, si sabemos que los recursos son escasos y van a seguirlo siendo por un buen rato, pues entonces vamos a tener que tomar medidas de tipo orgánico distintas a las originales. Entre ellas, por ejemplo, ponderar si procesos de menor cuantía, como en el caso del proceso contencioso español, aunque hemos demostrado que lo podemos hacer mejor que ellos, dicho sea con todo respeto, esa cuantificación nos permita ir deslindando qué tiene casación, qué no tiene casación, qué se tramita por la vía del tribunal colegiado y qué por un juez unipersonal. Y aquí lanzo una idea, como digo, que aunque está amarrada al artículo 58, pues va mucho más allá, en el sentido de precisar algunos supuestos en los cuales se pueda resolver o llegar a fallo vía trámite de un juez unipersonal en un proceso muy célere, muy sencillo, casi que tipo recurso de amparo que permita mayor celeridad y que no llegue a casación. Lamentablemente las cifras, las estadísticas del tribunal que se manejan nos dificultan poder precisar los beneficios de esa medida como para poder proyectar del 100% de asuntos cuántos se irían para un lado y cuántos para el otro, pero me temo que hay una buena cantidad de asuntos que podrían ser resueltos de otra manera a la que actualmente se está haciendo, reduciendo el número de casos que lleguen a casación y el tiempo que demora el trámite de un proceso que al fin y al cabo pudiera ser muy sencillo, no solo por su cuantía, y aquí introduzco otra variable, sino también por el tema ahí debatido. De modo que esa es una idea que, repito, aunque la planteo desde el artículo 58, párrafo 1, que es el que detalla los requisitos del escrito de demanda, va mucho más allá de eso en cuanto impactaría los recursos de casación y la forma en que se resuelven los procesos. Hay otro comentario que quería hacer y se refiere al artículo 60. Inicialmente, bueno, cuando se redacta el 60, se hace desde la perspectiva de que hay procesos o casos en los cuales no desde la perspectiva del
justiciable, estrictamente hablando, porque obviamente todo actor quiere que su proceso sea de trámite preferente, sino desde los intereses en juego, los valores jurídicos en juego, le asegurara un trámite aún más célere a ese justiciable. Inicialmente, como sabemos, el tribunal lo aplicaba, quizá un poco a regañadientes a ratos, pero por lo menos desde mi perspectiva de afuera del tribunal, me da la impresión de que se derogó el 60 y básicamente ya no existe ningún caso que sea de trámite preferente porque ninguno lo merece. Y eso me resisto a que sea cierto, es decir, me parece que probablemente hay algún impacto administrativo, operativo, que está ocasionando esa reforma o derogatoria implícita del artículo 60. Y bueno, no voy a decir que eso esté mal, lo que sí creo es que dentro del marco de esta reflexión de lege ferenda sería oportuno debatir de qué es lo que ha llevado a esa práctica, es decir, qué es lo que hace que el sistema, desde el tribunal mismo, haya tachado de la lista esa alternativa procesal, cuáles han sido las dificultades que esto ha generado, de modo que de alguna forma se aterrice en cuanto a si merece la pena mantener la alternativa, si es que requiere algún ajuste en concreto, como por ejemplo que la decisión sea adoptada exclusivamente por el juez de trámite y no además por el tribunal de juicio. En fin, valorarlo. No tengo una propuesta concreta, pero sí tengo una preocupación, y es que me resisto a creer que no existan ningún caso de todos los que entran que merezca un trámite preferente. Me parece que pues, hay que pulir esa disposición, pero no hacerla desaparecer ni pretorianamente ni legislativamente. Me parece que hay que reflexionar y perfeccionar la figura antes que hacerla desaparecer. Hay otro tema que quería mencionar, es el artículo 62. Quizá en la forma en que está redactado terminó siendo una norma conservadora dentro de la perspectiva del interés de la reforma, que era hacer eficaz el derecho a la tutela judicial en lo contencioso. Y ahí se quedó corto el redactor o los redactores y luego el legislador en cuanto a lo que 10 años después parece ser una circunstancia que mereció otra perspectiva menos bondadosa, en cuanto a lo que luego el nuevo Código Procesal Civil llama la demanda improponible. Como sabemos, en el artículo 35.5 del nuevo Código Procesal Civil se regula esa figura. La que pues me parece útil, de nuevo, ante una escasez de recursos hay que tomar medidas legislativas que hagan más eficientes los pocos que tenemos. Y obviamente el que ande rodando demandas que al final es probable, es casi evidente que son improponibles, pues no le hacen ningún favor al sistema y le quitan espacio, le quitan oxígeno a las que sí son proponibles. Entonces, sí parece oportuno considerar la posibilidad de introducir esa figura, pero digo introducirla porque las especialidades de los procesos de lo contencioso quizá no están previstas dentro de la lista taxativa que tiene del nuevo Código Procesal Civil de supuestos de demandas improponibles. De modo que mi sugerencia sería valorar, introducir una norma dentro del CPECA, que no sea necesariamente aplicar supletoriamente la del CPC por las distintas consideraciones que hay en el contencioso, de una lista taxativa de supuestos en los que sea posible declarar improponible la demanda y sacarla del circulante para que no nos estorbe. Sí subrayo esto, no quisiera ver aplicando, esto es un ruego,
esa norma supletoriamente, porque de pronto no estamos dentro de una relación jurídica comparable, como es la de sujetos de derecho privado versus la de sujetos de derecho público y derecho privado. Tampoco los bienes, los objetos de los procesos son iguales y habrán circunstancias que merezcan un trato diverso, y de ahí la existencia del CPECA y no de un Código General Procesal. Otro tema que a mi juicio merece la pena señalar se relaciona con el artículo 63 del Código, que ya en la práctica se ve muy, por lo menos en la mía, mi experiencia como litigante, pocas veces he visto que se le diga efectivamente usted aportó certificación del expediente y doy 15 días. Uno aporta el expediente con lo que eso significa, no es sencillo y casi que by default, como dicen en el norte, 30 días. Y además aporte copia del expediente debidamente certificado. Y uno dice, no, pues ¿será que no se dio cuenta que yo lo aporté? No, sí se dio cuenta, pero no importa. 30 días y aporte el expediente certificado. Eso llama la atención. Es mi experiencia, no estoy diciendo que sea masiva la práctica, pero por lo menos lo he visto en estos 10 años de aplicación. La duda que tengo es si eso es porque hay que hacerle algún ajuste a la norma o simplemente a quien la aplica, ¿verdad? Eso y la interpreta, esa es mi duda, pero ahí hay un fenómeno jurídico, a veces quizás sociológico, jurídico, que merece la pena atender para ver si es que hay que afinar un poquito la norma para que efectivamente cuando se aporta el expediente se dé el plazo que ahí está establecido. Otra disposición es la relacionada con el artículo 69. Se ha puesto de moda la idea de que hay que desaparecer la audiencia preliminar, que no sirve para nada. Y eso me duele en el alma que se diga. Me acuerdo que cuando escribí el capítulo de la actividad procesal, me encontré con un autor uruguayo que decía que la audiencia preliminar es uno de los fenómenos procesales más importantes del siglo pasado. Y una afirmación como esa me hace pensar que hay alguien que está equivocado, o este autor se le fue la mano, o quienes proponen la desaparición de la audiencia preliminar se equivocan realmente cuando hacen esa propuesta. Como comprenderán, yo estoy del lado del autor uruguayo. A mí me parece que la concentración, la celeridad que genera la audiencia preliminar es realmente importante. Distinto es que se celebre cuando no es necesario. Y hay un supuesto que no es de lege ferenda, está en el 69, que lo permite. Entonces la pregunta es, bueno, vamos a desaparecer un instituto jurídico porque en la práctica se ha dejado de aplicar una norma que ya existe en el código. Y eso pareciera que no lleva, no tiene mucho sentido. Es otra de esas normas que uno dice, ¿será que no me enteré que la derogó la Asamblea Legislativa? Que en mi código sigue vigente, pero ya no lo está, pero no, reviso el Sinalevi y sigue vigente. Solo en Goicoechea no, ¿verdad? En Calle Blanco no está vigente. Y es muy útil, sobre todo en el marco de esta escasez de recursos que tenemos. Ese no es exactamente el puro derecho, es más allá, es un puro derecho, pero que se salta la audiencia preliminar. No todos se la deben saltar. También señalo en ese escrito de hace 10 años que la oralidad es útil, pero no siempre. Igual que no se celebra juicio oral y público porque no hay prueba testimonial o pericial que evacuar, pues la preliminar en algunas ocasiones no merece la pena llevarla a cabo. Entonces, ese aspecto está ahí previsto en esa norma. Hay casos en los cuales
simplemente no vale la pena celebrar la audiencia preliminar. Y esto no es de lege ferenda, es quizá de recordarlo, sin perjuicio de lo cual pudiera también ser útil valorar una norma, ya que está sucediendo lo que vengo de señalar, pues, similar, cercana al artículo 102.2 del nuevo Código Procesal Civil, que dice, si por naturaleza o circunstancias del proceso, porque no existe prueba que practicar o por cualquier otra razón a criterio del tribunal, no se justifica el señalamiento para audiencia, se prescindirá de esta. Asimismo, el tribunal podrá disponer que el proceso se tramite en una única audiencia. Como ven, ahí se está haciendo ver que la oralidad no es siempre útil, no es siempre necesaria, no es siempre pertinente. Bueno, tal vez hay que decirlo en esos términos, porque no podría, a mi juicio, aplicarse supletoriamente esta norma, siendo que el Código tiene reglas en la misma materia y no podríamos decir que tiene una laguna, tiene un trato distinto. De modo que ojalá y no se nos ocurra aplicarla supletoriamente. Ya hemos visto que incluso en el artículo 69 se prevé algo muy cercano a eso, para supuestos muy específicos como los ahí regulados. De modo que desde ese punto de vista, de lege ferenda sugeriría evaluar una disposición como esta para que quede clara esa posibilidad. En cuanto a la conciliación, que es otro tema del capítulo, bueno, yo siempre he sido muy proclive a que la administración concilie, eso reduciría el circulante, pero bueno, ahí en la Procuraduría, dentro del logo dice Procuraduría General de la República, aquí no se concilia, ¿verdad? No hay forma de que el Estado concilie, aunque en la ley RAC dice que tiene un papel para promover la paz social. Hay una simple imposibilidad de que se concilie. También he visto que lo que dice el 72 no se termina de entender. Incluso he visto casos donde los jueces de conciliación, cuando la conciliación no es puramente patrimonial, se asustan y de pronto dicen eso no se puede hacer. Y de ahí los números tan bajos que hoy nos enseñó doña Eliana, donde salvo en el caso de los amparos de legalidad, en los procesos de conocimiento es prácticamente ínfimo el número de asuntos que se concilian, aunque les cuento, en la práctica mía como litigante he tenido la suerte de que, por ejemplo, los municipios hayan convenido en conciliar en procesos donde se impugnan disposiciones reglamentarias. De nuevo, hay que hacer algo para que esto mejore. Confieso que más de lo que dice el 72 no se puede. No encuentro que sea un tema normativo, encuentro que es un tema ya de aplicación, interpretación de la figura, y ya no solo de los jueces, sino específicamente de los abogados del Estado que básicamente no practican ese ejercicio de la conciliación. Hay otro tema que me parece oportuno, que es el 98, párrafo 2. En la práctica, mi experiencia ha sido que cuando el proceso es de puro derecho y se celebra la audiencia preliminar, siempre le sugiero a la jueza o al juez que nos permita a las partes concluir de modo escrito. El supuesto en la norma es el contrario, es que se hagan las conclusiones de modo oral. Sin embargo, en la práctica debo confesar que esa norma merece una revisión por varias razones. La primera es que uno se vería obligado o se ve obligado a hacer las conclusiones oralmente de un modo muy abrupto, en el cual recién se decidió qué prueba se acepta y qué prueba no se acepta. Incluso se pudo haber hecho algún ajuste o aclaración en la pretensión.
De modo que es un tanto abrupto y la verdad es que no hace una diferencia importante dar 3 días para que se haga por escrito que hacerlo en el mismo acto de modo oral. Y de nuevo, la oralidad ahí me parece que no es realmente útil. Me cuesta pensar que con lo apretado de la agenda del tribunal decisor se pongan a ver las conclusiones que se hicieron de modo oral en un sistema de registro de video que realmente pues es un poco complicado, complejo de manipular y es un ejercicio, digo yo al final, el hacerlo oralmente en ese momento no le encuentro un beneficio, ni para el tribunal ni para las mismas partes. De modo que aunque en la práctica, por lo menos en la mía, en mi experiencia, al final las mismas partes y el juez o la jueza de trámite admiten que se hagan las conclusiones escritas, pues debería de ley referenda hacerse el ajuste para que en realidad la regla sea esa, sin perjuicio de que si las partes lo quieren hacer oralmente, lo puedan hacer. Y bueno, no, finalmente no me voy a referir a temas más allá del que vengo de comentar con la audiencia preliminar y el juicio, porque pues, son temas de otras mesas redondas. Nada más cierro mi intervención con a propósito de la agenda propia de las audiencias preliminares relacionada con la problemática alrededor de lo dispuesto por el 50 y relacionados en cuanto a la prueba documental que es posterior a la contestación de la demanda o a la demanda, que he visto en la práctica hay un tratamiento un poco diverso, cada maestrillo tiene su librillo y eso pues hace un poco, lanza la señal de que quizá debamos aterrizar una solución, que no la voy a proponer porque me parece que hay que escuchar, como lo creyó la comisión, las distintas posiciones para madurar una solución normativa, pero ese tema de la prueba documental extemporánea, que no necesariamente es prueba para mejor resolver, pues merece algún tratamiento más preciso, sobre todo aquella que surge entre o con posterioridad a la audiencia preliminar y antes de la audiencia de juicio. Que vean los números que hoy nos dio doña Eliana. Si se está señalando hoy para marzo del 2020, pues es muy probable que entre hoy y marzo del 2020 surja algún documento que merezca la pena ser incorporado y que esa circunstancia quede más claramente establecida, si es que es necesario precisarlo. Con esto termino y agradezco la atención de los presentes. Muchas gracias.